Hola a todos, bienvenidos al video número 3 de técnicas de iluminación y render que estamos haciendo con V-Ray dentro de SketchUp. En este video vamos a ver un poco qué es lo que podemos lograr manipulando las sombras. Voy a deshabilitar el cono, ¿sí? Que tengo en este momento. Voy a entrar a las opciones del V-Ray. Voy a dejar esto como viene por defecto en 30 y voy a bajar esto nuevamente a draft, a calidad básica, ¿sí? Y vamos a hacer un render para ver qué es lo que tenemos entonces con esta calidad. Si se fijan, las sombras se ven muy mal, ¿sí? Se ven con dientes de sierra, porque la calidad de las mismas o la calidad del render es muy bajo. Si yo subo la calidad del render, vamos a ponerlo en alto, ¿sí? Vamos a notar cómo se... Voy a hacer, esto lo hice con la ruedita, ¿no? Girando la ruedita, cómo se modifican, ¿sí? Notablemente la calidad de las sombras, ¿sí? Ustedes vieron ahí cómo se modificaron las sombras. Inclusive, no sé si en esta resolución la puedo mejorar más, pero vamos a ver si se mejora un poquito más. No, no se llega a ver en esta resolución. El objeto es tan chico y el render es tan chico que no se llega a ver una mejor calidad en esta imagen. Pero sí notaron, por ejemplo, que de una calidad baja, ¿sí? Que es esta, ¿sí? A una calidad más alta, tenemos una gran mejora en las sombras. Obviamente subirle la calidad es aumentar los tiempos de render, pero como estamos trabajando sin iluminación global y estamos calculando nada más que la luz directa, fíjense que no es tan grave, el render sigue siendo bastante más rápido. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir a la luz, ¿sí? Y vamos, primero que nada, a aumentar un poquito la luz, voy a ponerla en 60, voy a duplicar el valor y voy a hacer un render para tener más luz en la escena, para que sea más notorio el tema. Y lo otro que voy a hacer es modificar el tamaño de la luz, ¿sí? Y al modificar el tamaño de la luz, quiero que noten lo que pasa con las sombras, ¿sí? Vamos a probar en uno, a ver si con uno se ve. Voy a hacer un render. No se llega a percibir. Vamos a hacer otra cosa. Voy a hacer un zoom antes de hacer un render. Vamos a hacer un zoom a una de las teteras. Y vamos a hacer un render de esto. Primero en 0. Bien, este es el render que tenemos en este momento. Entonces, después de haber hecho zoom a la tetera, este es el render que tenemos, ¿sí? Voy a abrir el history y voy a salvar esto, ¿sí? Voy a salvar esta imagen. Y lo que voy a hacer ahora, voy a subir esto a 2 y voy a hacer un nuevo render. Noten cómo la sombra se ve difuminada. Acá se ve bien, ¿sí? Lo que modificamos cuando cambiamos el tamaño de la luz, ¿sí? Al modificar el tamaño de la luz, ¿sí? Que es lo que hacemos cuando modificamos Shadow Radius, lo que estamos haciendo es que las sombras dejen de ser tan duras y comiencen a difuminarse. Este difuminado tiene que ver con la distancia del objeto y la proyección de la sombra. Yo ahora les voy a mostrar que si este difuminado acá se nota, pero es un efecto chico, no es un gran efecto el que vemos. Voy a salvar nuevamente este render. Si yo esto lo cierro, dejo todo como está, pero lo que hago es acercar este objeto a la luz, ¿sí? Voy a acercarlo a la luz, lo voy a levantar, supónganse, vamos a levantarlo no sé cuánto, 0,30 centímetros, pónganle 0,30, ¿sí? Y me voy a acercar nuevamente acá y yo vuelvo a hacer un render de esto. Quiero que vean qué pasa con las sombras. Noten cómo en 2, ¿sí? En 2, como el objeto está muy lejos de su sombra, o sea, está a 30 centímetros de su sombra, noten lo que sucede con la sombra del objeto.
¿sí? Esta es la sombra que me está proyectando el objeto. Recuerden que estoy en una calidad alta, ¿sí? Estoy haciendo un render con calidad alta y con unas sombras proyectadas, entonces, con un radio de 2. Si yo le bajo a 1, voy a mejorar la sombra, no se va a ver tan borrosa. Fíjense que se empieza a ver un poco más el objeto. Y si lo bajo a 0, que era como estaba antes, directamente va a ser una proyección del objeto sobre el piso, como lo están viendo ahí. ¿Sí? Esto es algo muy importante a tener en cuenta con las sombras, ¿sí? De las luces. La calidad que nos está dando, por ejemplo, esta lámpara, en base a la modificación en las sombras y en base a dónde se encuentra el objeto con respecto a su sombra. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de estarlo manipulando dentro de un render, porque por ahí estamos logrando un efecto deseado en un lugar, pero estamos teniendo problemas en otro lugar, ¿sí? Así que hay que estar pendiente de este tipo de situaciones, ¿sí? Si nosotros colocamos el cono, quiero que veamos esto, vamos a la escena normal, ¿sí? La que teníamos normalmente. Voy a cerrar esto un minutito, esto lo voy a volver a bajar 0,30 para que quede en el mismo lugar. Estamos en la escena de siempre y yo pongo el cono, ¿sí? Vamos nuevamente al render, vamos a hacer un render de prueba. Esto era lo que teníamos. Si yo modifico el valor de radio, lo pongo en 1 y vuelvo a hacer un render, ¿sí? Fíjense que como esto está proyectando una sombra lejos del piso, o sea, el artefacto, el cono está acá arriba, ¿sí? El cono está acá arriba y está proyectando la sombra lejos del piso. Lo que tengo es este efecto de difuminado, ¿sí? Esto, ¿recuerdan cuando yo subí la tetera más cerca de la luz y se produjo un difuminado? Bueno, acá está pasando lo mismo, pero en este caso puede ser un resultado que nosotros realmente necesitamos o queremos. Nosotros por ahí queremos simular un foco, ¿sí? Que no tenga una luz proyectada que sea tan dura como la que teníamos hasta recién, sino que sea más de este estilo. Ojo cuando modifican el shadow radius, porque según el tamaño que le pongan al foco, puede que el foco sea más grande que el cono, y cuando eso suceda, es como que el cono se va a ignorar, o sea, el cono va a perder esta posibilidad de dirigir la luz, y la luz se va a proyectar hacia todas direcciones como si fuera propiamente una lámpara que proyecta luz hacia todos lados. Lo voy a agrandar a propósito, voy a llevarlo a 4, a ver si con 4 estamos en esa situación. Si estoy en lo correcto, la luz va a ser más grande que el propio cono, y como es más grande que el propio cono, la iluminación no va a estar más condensada en el cono, ¿sí? Sino que se va a expandir hacia todo el escenario. Como lo están viendo ahí, ¿sí? Ahora el cono es como que no estuviera, ¿sí? Lo que está pasando es que es como que no tuviéramos más el cono en este momento. Yo no lo desactivé el cono, pero tiene un tamaño que ya sobrepasó, ¿sí? Ha sobrepasado en su gran mayoría al propiamente dicho el cono. Entonces vemos esta suerte de iluminación diferencial acá en el centro, porque el cono sigue estando, ¿sí? Y vemos esta luz que se amplió por todo el escenario. Vean qué pasa si yo saco el cono. Si yo saco el cono, directamente lo elimino y dejo la luz, entonces con un shadow radius, vamos a salvar este render, ¿sí? En 4, ¿sí? El shadow radius está en 4, lo único que voy a hacer es sacar el cono, vean cómo cambia la iluminación.
Primero que nada, dejo de tener esa mancha que tenía acá en el medio, que eso era la proyección del cono. Y segundo, si notaron, tengo más luz. ¿Por qué tengo más luz? Porque el cono, quiera o no, estaba influyendo, estaba limitando de alguna manera, o estaba frenando de alguna manera parte de esos rayos de luz. Al deshabilitarlo por completo, ¿sí? La luz no se ve imposibilitada, no choca con nada digamos, en el espacio, ¿sí? No están las paredes del cono molestando a la luz, y los rayos que llegan o que impactan con la superficie y los objetos es mayor, y al ser mayor tengo más luz. Si yo pongo acá esta imagen, la comparo con la otra, noten la diferencia entonces de cuando tenía el cono y cuando no tengo el cono. Así que es un detalle que hay que tener en cuenta, ¿sí? Cuando están utilizando algún tipo de objeto, ¿sí? Para generar iluminación. Va a ser muy normal que ustedes modelen, por ejemplo, alguna situación, algún tipo de lámpara, un velador o algún objeto, ¿sí? X, ¿sí? Que ustedes quieran en su escena, y que le coloquen dentro una luz, ¿sí? Como estamos haciendo ahora dentro de este cono, colocando una luz para que se proyecte o se dé un cierto efecto en la escena. Entonces, posiblemente a ustedes les pase como a mí, quieran que las sombras no sean tan duras y se vean en la necesidad de aumentar, ¿sí? Aumentar el shadow radius. Hay que tener en cuenta que cuando aumentan el shadow radius, tenemos que tener en cuenta que el volumen de la luz no empieza a tener un problema, o sea, no nos empieza a generar un problema con la geometría, o propiamente dicho con el modelo. Porque si ese fuera el caso, vamos a tener estos problemas de iluminación como los estoy mostrando acá, ¿sí? Y posiblemente no entiendan por qué tienen esta mancha, por ejemplo, de dónde viene esta mancha, si ustedes no lo tienen en cuenta, ¿sí? Y van a empezar a aumentar por ahí la intensidad de la luz porque se dan cuenta que esta luz es poca, van a decir, uy, qué poca luz, le voy a poner más luz, y la mancha no va a desaparecer. La mancha va a seguir estando porque la mancha viene desde otro lado, el problema está en otra parte. No tiene nada que ver con la intensidad de la luz el problema, ¿sí? De esta mancha, ¿sí? Eso es lo que les quería mostrar en este video, en este ejemplo. Así que Shadow Radius sirve para un montón de cosas. Sirve para difuminar las sombras, sirve para que tener un control entonces de cómo queremos que estas sombras se proyecten en base a la ubicación de los objetos. Tenemos que tener cuidado a la hora de aplicarlos porque depende de dónde está la sombra y dónde está el objeto, es cuán difuminada se va a ver la escena o cómo va a afectar al resto de objetos de la escena. Tenemos que tener cuidado que al modificarle el tamaño, la luz no invada o la luz no se mezcle con la geometría que tenemos en el modelo, o sea, la que estamos modelando, porque si eso pasa, vamos a empezar a tener problemas de iluminación, vamos a tener disminución en la iluminación, o vamos a tener problemas de manchas o de situaciones extrañas en la iluminación que no vamos a saber descubrir fácilmente o ver fácilmente. Así que son todas cosas que debemos tener en cuenta. Espero que les haya gustado el video y los veo en un próximo video, ¿sí? Recuerden, yo no se los dije en los videos anteriores, se los digo en este. Son cosas que me olvido, pero debería hacerlas siempre. Recuerden, por favor, que este canal sobrevive gracias a ustedes, a sus comentarios, a los likes, a las visualizaciones, a lo que ustedes comparten y demás. Así que por favor recuerden compartir, recuerden darle likes al video si les parece útil o si les gusta lo que están viendo. Recuerden compartirlo con amigos, recuerden compartirlo en sus redes sociales y demás para darme una mano a mí y que más gente logre ver estos videotutoriales. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.